parte de esta conferencia se basan en este artículo, que es un excelente artículo, que fue escrito en 1990 y que realmente es extremadamente interesante. Ya van a ver por qué. Este artículo nos aporta varias ideas útiles para enseñarnos a redactar en ciencias y para reflexionar. La primera idea es que cuando leemos, junto al acto de lectura va acompañado el acto de interpretar. Y que cada interpretación inmediatamente condiciona la siguiente interpretación, es decir, lo que voy a interpretar de lo que viene detrás. Así leemos. Pero eso hay que entenderlo. Vamos a tratar de ubicarnos en la lógica nuestra como lectores, para después ubicarnos en nuestra lógica como escritores. El significado no es un atributo del texto, sino de la interacción entre el texto y el lector. No es lo que el texto dice si no existe un lector. Un texto solo, bueno, es difícil pensar que tenga un significado si no hay quien lo lea. Por lo tanto, la interacción es la que produce realmente el significado. Muchas de las indicaciones sobre la interpretación adecuada de un texto, el lector las deriva de la estructura del texto. Esto es fundamental. Bien, esto que estamos tomando es de ese autor que yo les mencioné. Bien, consideremos un experimento en el cual, por un lado, se mide tiempo, hay un cronómetro, en minutos, y por otro lado se mide temperatura en una vasija. Supongamos que se está calentando por algún problema. Y que nos presenta la información de esta forma, en 2 líneas. ¿No les resulta muy difícil de leer? ¿A qué todos ustedes se han acostumbrado desde que son chiquiticos y estaban en el primer año de la carrera? A una tabla. Clic. Y a la izquierda, ¿qué va? Tiempo. Con un relojito, a los 15 minutos la temperatura era de 30 grados y volví a mirar la temperatura, el tiempo, y entonces era de 35 a los 20. Así estamos habituados. ¿Y qué pasa si yo invierto las 2 columnas? ¿Qué experimento es este? Bueno, agarraron un termómetro y cuando la temperatura llegó a los 30 grados, miraron un cronómetro. Fíjense que lo único que hemos hecho es intercambiar. El contenido de información es el mismo. Nuestro cerebro no está adaptado a entender así. Desde que aprendimos a leer y leímos el primer artículo en ciencia, lo leemos como está la primera. A la izquierda el contexto y a la derecha, mis amigos, y esta es la esencia de la primera parte de la conferencia, va lo nuevo y lo importante. Si entienden estas 2 simples aceleraciones, entendieron todo. Para el lector, el significado no es lo que el autor trata de decir, sino lo que él interpreta. La interpretación es más fácil si la información se ofrece donde los lectores la esperan. Cuando yo suministro una información al revés de como todo el mundo está adaptado, usted me puede decir, pero dice lo mismo. Sí, hijo mío, pero ningún lector espera. Primero hay que pasar un curso académico para entender esa tabla que está al revés. O búscate un espejo y mírala de la otra forma. ¿Qué información el lector espera? Y ahora caemos en otro problema fundamental. Nosotros creamos expectativas en nuestros lectores, en el título, en el resumen y en la introducción. Un buen título selecciona los lectores adecuados. Crea expectativas que usted tiene que satisfacer. Usted se está comprometiendo con ese título a muchas cosas y además es informativo. Veamos estas 4 variantes. Lean las 4. Estos 4 títulos hipotéticos de un trabajo que no existe, pero bueno, lo he conformado para poderlo analizar, giran en torno
probablemente al mismo tipo de artículo. Sin embargo, todos son diferentes. Si ustedes se fijan aquí, los valores en información que se incorporan cambian, son distintos, son diferentes. Yo diría que si existe una comparación entre dos esquemas terapéuticos, o sea, uno es el viejo y otro es el nuevo, yo me iría por este, porque miren qué cosa más importante dice este último. Si usted no ha sido capaz de hacer un ensayo aleatorizado controlado durante 5 años, póngalo en el título, hijo mío, que todo el mundo va a correr a ver eso, porque estamos locos por ver ese estudio. Ese es importantísimo. Entonces, hay que pensar y volver a pensar y volver a criticar. No es lo primero que a mí se me ocurrió cuando me estaba bañando. No, hay que darle cabeza, criticarlo y no, tampoco. Y a las 3 de la mañana me despierto de pronto y digo, espérame que se me ocurrió uno mejor. Lo anoto y sigo durmiendo. Y así. Tomemos este. El simple hecho de haber escrito ese título me ha creado compromisos con mis lectores porque les he creado expectativas. Por ejemplo, en este, el cual, muy bueno, muy contundente, porque el título es la conclusión del trabajo. Esta es la conclusión del trabajo, y la pusieron en el título. Incrementa la sobrevida a los 5 años. Bien, introducción, ¿por qué es necesario un nuevo tratamiento? Justificar el trabajo. Materiales y métodos, muchas cosas, criterio para definir el cáncer metastásico de mama, cómo es el tratamiento, el tipo de estudio, participantes, criterios de evaluación de inclusión y exclusión, la estadística, resultados de discusión, tengo que hablar los datos de sobrevida, tengo que demostrar en estadística que se justifique la mayor sobrevida. En otras palabras, el simple hecho de haber escrito un título, Dios mío, ¿a cuánto me ha comprometido? Y yo que pensaba que era lo más fácil, porque era una línea, de eso nada. Yo tengo que tirar el título contra el contenido de mi artículo y analizar si yo he satisfecho todo. Ejemplo, sin violar la compartimentación que debe presidir la relación de un tutor con un autor, pero un trabajo que me hable de que va a hacer un estudio del cáncer o va a ofrecer una solución al cáncer, a mí me crea una expectativa extraordinaria. Digo, será la primera vez, porque que yo sepa, hay muchos tipos de tumores y todos se tratan diferentes. Entonces, es muy raro que ese título esté bien. Probablemente no es del cáncer, sino es de un tipo específico de tumor en ciertas condiciones. Títulos débiles. Yo no tengo un nivel de anticuerpo, una inmunidad innata en contra de la palabra estrategia, que ustedes no se imaginan. Yo creo que las estrategias a veces las puedo dejar, pero para que yo deje una estrategia es difícil. Estrategia suena a algo tan rimbombante, tan lleno de grandes aspiraciones. Me parece algo así como de políticos, generales, estrategas. ¿No pudiéramos buscar algo que fuera, por ejemplo, programa para, o en fin, algo más simple, más modesto? Vaya estrategia y no queda más remedio, y es verdad que está bien usada. Y yo he visto aquí trabajos en lo que estrategia está bien, pero he visto muchos en lo que estrategia cómodamente sobra, queda grande. Y si usted está publicando una primera aproximación, un estudio preliminar, porque no espera terminar el estudio, espérese un poquito, no se desespere. Bien, les pido ahora que utilicemos cómodamente para poder seguir entendiendo cómo escribimos un concepto. No me quiero amarrar al párrafo, no me quiero amarrar a la oración, voy a usar un término cláusula, yo no soy lingüista, acéptenlo que eso nos viene bien. Bien, vamos a decir que una cláusula es una construcción que debe tener los elementos mínimos de una oración, pero que puede a su vez estar formada por 2 oraciones o más. Pero al menos tiene un sujeto, un verbo y un complemento, y puede ser más compleja. Bien, el tema del que yo voy a hablar va al inicio de una cláusula y es el lugar donde los lectores esperan el tema sobre lo que se va a hablar. Pero yo tengo que empezar por definir el tema sobre el cual voy a construir la idea.
El tema suministra, me dice sobre qué voy a hablar, o bien, si ya yo hablé de esto en el párrafo o la cláusula anterior, hay un enlace perfectamente establecido entre una cláusula y la precedente. O sea, establece una conexión. Para evitar que el lector se pierda, coloque el asunto del que va a hablar o enlaces con párrafos anteriores siempre en el inicio. Posición de mayor impacto. Los lectores esperan una nueva información. La esperan al final de esa construcción, sea una oración o un párrafo. Los sitios de cierre sintáctico, por ejemplo, los finales de oraciones o de párrafos son sitios de alto impacto. Ahí es donde yo espero lo nuevo, lo que yo no sabía. Vamos a ver aquí dos construcciones, dos cláusulas y vamos a analizarlas. Lean la primera y ahora la segunda. Bien. ¿Cuál es el tema de este? ¿De qué yo vengo hablando? Correcto. ¿Y cuál es el elemento nuevo, el esencial? ¿En qué posición está? Al final, incrementó la sobrevida a largo plazo. Yo sé que me vienen hablando desde hace 4 párrafos de la quimioterapia con Taxol. Lo que me dicen de nuevo aquí, y está bien puesto en ese sitio, es esto. ¿En qué contexto esto ocurre? Ahora, ¿de qué me venían hablando? De que había habido una sobrevida. En el párrafo anterior me venían hablando de esto, este era el tema. ¿Y ahora qué es lo nuevo? La introducción de la quimioterapia con Taxol. Fíjense cómo aquí hemos invertido en la construcción de las dos oraciones la posición del tema y de la posición de más impacto. Los contenidos han cambiado, se han invertido. Aquí la información nueva es esta, aquí la información nueva es esta. Veamos este ejemplo, leanlo ustedes. ¿Ya? Todo el mundo se está dando cuenta de cómo yo vengo hablando aquí. ¿De qué vengo hablando? El tema del que yo venía hablando. Ajá. ¿Y qué es la novedad que aporto? El nuevo, pero ¿cómo lo hice? Mira lo que hizo, una cromatografía, correcto, yo no lo sabía. Y en este caso, ¿de qué yo vengo hablando? En los 4 párrafos precedentes de la técnica cromatográfica, y de pronto resulta que me sirvió para cuantificar lípidos en el líquido seminal, elemento nuevo. La información nueva debe estar en sitios de impacto, nunca entre paréntesis, en una subordinada o al inicio, porque confunde al lector. Si lo importante no está en el sitio adecuado, el lector pierde su relevancia. Si en una oración hay más de un mensaje, conviértala en 2 o varias oraciones. Bien, ustedes van a leer este párrafo, yo los voy a dejar pensar un momento y me van a decir qué pasa, cuán fácil, cuán difícilmente lo entendieron y por qué. Vamos a ver, ¿les gustó? No. ¿Está ligerita y suave de leer? No. Para llegar al final, ¿cuántas veces hay que leer para digerirla? Vuelve otra vez y mira al revés y endereza y entonces llegas. Ok. Veamos esto que yo tengo marcado en colores. Para mí, fíjense, cada cual puede arreglarlo a su forma. Yo le voy a decir como yo la arreglé. Para mí, el primer problema está en esto, entre paréntesis. Lo que hay no es un ladrillo, es un edificio. Miren esto. Para mí esto amerita una oración y sacarle un paréntesis.
Después han producido cambio en, hay que decirlo? A coro, han cambiado. A ver, todo el mundo quiero que me habilite un cestito de basura aquí trash, como el que tienen en la computadora. Pueden. En ese cestito van a ir echando todas las palabras que sobran y que no sirven para nada y que a toda carrera las tienen que votar. Bien, ya acabé con han producido cambio en, se murió, eso no existe. Bien, y ahora vean esto que actualmente se reconoce como una enfermedad crónica, también lo voy a cambiar. Mi propuesta. Todo lo rojo fue cambiado. De una oración sacamos 3. Realmente hemos sacado un párrafo. Bien, más fácil. ¿Ok? Si ya la ciencia es enredada, ¿para qué se la voy a complicar? Cada uno pudo haber hecho una regla distinto, mejor, seguramente. Bien, recapitulemos. El tema al inicio de la cláusula conecta con los párrafos anteriores, define sobre qué voy a hablar y encierra información vieja, ya conocida. El tema de esta oracióncita habla de la que acabo de terminar, estoy dando la continuidad. Cuando yo violo ese principio, la gente se pierde porque de pronto dice, pero ¿y esto qué cosa es? No hay coherencia. Y cada cláusula debe transmitir un mensaje. Ejercicio. Revise a toda carrera su manuscrito, analice si hay información nueva entre paréntesis o como una subordinada y rectifíquelo. No confunda al lector. La información nueva, situada en la posición de impacto y que no se utiliza después, provoca desconcierto. O sea, si yo acabo de decir que se determinó mediante una técnica cromatográfica, acto seguido crea una expectativa. ¿Y qué pasó? ¿Salió bien? Ya me dijiste que la determinaste, pero automáticamente yo quiero saber, ¿funcionó? ¿Es buena? ¿Es muy cara y no hay quien lo haga? No sé, dime algo más, no me dejes así, no me saltes en el otro párrafo a hablar algo que no tiene nada que ver. Porque, ¿qué pasa? Evidentemente, si esto se aplica ad infinitum, nunca se acaba el paper, porque cada párrafo tiene que seguir con el anterior. No es la idea es redondear completico un asunto antes de salir de él, con algo que Guillermo dijo, con sentido común. Es decir, utiliza el sentido común para redondear esas ideas, de modo que usted sienta que ya completó. Lo peor del caso es que 4 párrafos después, aquello que dejamos colgando como información nueva, entonces lo retomamos. Ahí es donde vienen las complicaciones. Asegúrese de que la información nueva en sitios de impacto será usada como información vieja más adelante, porque lo acabo de decir, ya es conocida. Una oración corta es necesariamente débil. Este es un ejemplo de un libro, una novela que yo me leí, más que una novela, casi que un ensayo sobre el Mossad, los servicios secretos israelíes. Estaba formidable y este párrafo dije, esto mismo es lo que me hace falta. Lean. Al final del párrafo hay una oración formada por 2 humildes palabras. Pero ocurrieron. Punto. Como lectora, yo no puedo dejar eso colgando y estoy loca por saber qué pasó. Inmediatamente me voy al otro. Es que cuadra perfectamente el contenido con la estructura. El escritor que hizo esto, él estaba lleno de toda la maldad literaria necesaria. Sabía bien lo que hacía. Él dijo, le voy a dar todos los elementos para acá y después le voy a decir, pues no, es para allá. Mírenlo ahí. La oración corta está en el sitio de máxima tensión. Asegúrese de que el contenido cuadre con el énfasis en la sintaxis y ambos se potenciarán. Ese es el ejemplo que acabamos de ver. Y esta es muy buena. No transmita mensajes contradictorios. Sí, es verdad.
Evidentemente es una buena noticia, pero no creo que sea buena noticia para el general, porque el éxito es de los que están atacando. Entonces, miren críticamente lo que escriben para evitar transmitir mensajes que se contradigan en el texto. O sea, el texto no puede contener contradicciones. Yo no puedo decir que una cosa es buena y que funciona bien y más adelante, sin dar explicaciones, decir absolutamente todo lo contrario. En su manuscrito, en cada cláusula identifica el tema y la información nueva, verifique que están en la posición correcta. Y entramos en el estilo. Bueno, el estilo, esta es una de las definiciones, es la suma de todas las elecciones estructurales que un escritor hace al enfrentar la redacción. No nos rompamos mucho la cabeza, vamos a verlo en la práctica. Evidentemente hay tantos estilos como escritores. O sea, cada autor tiene su estilo, no es lo mismo Carpentier que Onelio, que Martí, que, en fin, estoy hablando de nuestros escritores. Y ahora les pido que lean en silencio esto, que después vamos a interpretar este texto. Bueno, capítulo 7 de Paradiso. Ok, si abrimos a debate lo que dice el autor, yo dudo que hayan dos interpretaciones iguales. Y este es un ejemplo de literatura. Entonces, la redacción científica, mis amigos, es todo lo opuesto. Un único estilo. Vamos a ver cómo se hace. Y debe transmitir la mayor información con claridad, de modo que el mismo mensaje llegue a todos los lectores. En un artículo bien escrito, toda la atención va al mensaje. El esfuerzo no se invierte en comprender la redacción. La redacción es transparente. Dediquemos unos minutos a alguien que nos enseña enormemente cómo escribir en ciencia. Ernest Hemingway. Hemingway nos explica cómo aprendió a escribir cuando comenzaba como reportero del Kansas City Star. Vamos a ver los consejos que él recibió de su editor jefe. Allí uno estaba obligado a aprender a escribir una oración afirmativa sencilla. Las frases debían ser naturales y claras. No debían emplearse dos palabras donde bastaba una sola. El lenguaje debía ser descriptivo. Los verbos debían priorizarse. Usen verbos, no adjetivos. Tal era la exigencia máxima de Pete Wellington, editor jefe. Elimine todos los adjetivos que carezcan de un significado concreto. Use oraciones cortas. Use primero párrafos cortos. Use un inglés vigoroso y no pierda de vista la fluidez. Sea positivo, no negativo. Simplemente está mandado a hacer para enseñarnos a escribir en ciencia. Parece hecho para nosotros. ¿Recuerdan lo del examen? Por favor, lean el inicio del capítulo 3 de Por quién doblan las campanas. Es el momento en que el inglesito, que tiene que ir a dinamitar un puente, él jamás en su vida ha visto el puente, llega allí, creo que el guajiro se llamaba, el campesino se llamaba, creo que era Anselmo, que lo acompaña y le enseña el puente que tiene que dinamitar. Todos hemos leído esa obra maravillosa. Léanla. Miren a Hemingway. Miren los adjetivos en rojo. Y está haciendo una descripción. Si fuéramos pintores y yo les dijera, vamos a pintar el puente, todos pintábamos el mismo puente. Eso es escribir en ciencia. El estilo de las publicaciones científicas se construye a base de verbos y sustantivos. Por favor, poquiticos adjetivos. El verbo es el alma. Cuando no se le da su relevancia, por ejemplo, cuando se diluye la relación entre el sujeto y el verbo, como oraciones subordinadas, aclaraciones, etc., el texto es confuso. ¿Qué hace el lector cuando se encuentra el sujeto y acto seguido un gran paréntesis? Yo me lo salto. Yo quiero saber qué me van a decir de aquello.
Cuando ese paréntesis, ese bloque enorme que había ahí, ni deseo saltarlo, ni enterarme de lo que dice. Yo voy inmediatamente a buscar el verbo. Porque el verbo es la fuerza, es lo que yo estoy esperando. Acerca el sujeto y su verbo. El lector interpreta la información entre ambos como una interrupción. Mejor si usted la saca y si es importante, póngala en una oración. Tiempos verbales. Presente, ciencia constituida. Pasado, hallazgos de otros autores. Presente, cuando se refiere al acto de exponer que se hizo. En este artículo estamos presentamos tal cosa. Bueno, y en el acto de publicarlo, de escribirlo, ahí se justifica el presente. Pasado, cuando describe métodos y resultados, qué hice y qué obtuve. Jamás se escribe una sección de métodos como una receta de cocina. Añada 3 cucharadas de azúcar. Caliente durante 20 minutos. Retire de la candela. Así yo he visto artículos científicos y tesis escritas como receta de cocina. No, yo no quiero que usted me dé órdenes. Yo quiero que usted me diga lo que usted hizo. Usted no puede escribir en imperativo una sección de métodos. El pasado es lo que yo hice, no lo que yo le digo a usted que haga. No. Presente cuando interpreto un resultado. Ejemplo, lean. Esto es correcto. Y vamos a ver por qué. Bien. La toxina afecta el crecimiento de la cepa Y. Es ciencia constituida. Todo el mundo lo da por bueno en el mundo entero. Pero bueno, me parece elegante poner una referencia. Porque bueno, no todo el mundo trabaja en ese campo. Ahora, particularmente Smith encontró o reportó o dijo tal cosa. Pero ¿qué fue lo que él encontró? Lo que él encontró es algo cuya consecuencia se extiende hasta el presente. Por eso yo cojo ahí esta forma. No porque Smith puntualmente en un momento redujo la concentración, sino Smith encontró que siempre que se hace, se reduce. Por lo tanto, aquí está en presente y aquí está en pasado. Hay una sutileza, es distinto. En este trabajo se demuestra ahora, yo hoy, al escribirlo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que A regula B y ahora voy a contar qué pasó. Digamos, esto es una conclusión y ahora voy a poner aquí algo que pasó y que quiero narrar. Ejercicio. Subraye todos los verbos de su manuscrito, verifique si los tiempos verbales son adecuados y rectifique. Bien, vamos rápidamente a ver los elementos característicos del estilo y vamos a hablar de la precisión, la claridad, la concisión, la fluidez, el ritmo y el tono. La precisión. ¿Qué cosa es un lenguaje preciso? La palabra adecuada en el contexto adecuado. Bien, en el excelente diccionario, que es un clásico de sinónimos y antónimos de Sainz de Robles, si ustedes buscan los sinónimos del verbo creer, se va a encontrar todo esto y 13 más. ¿Cuál es el que va exactamente a expresar lo que yo quiero? ¿Debo poner creer? O juzgar, o imaginar, o pensar, o admitir, o parecerme, o pretender, cuál de ellos, o alguno de los otros que ni sé cuáles son. No es el primero que se me ocurre. No es que yo escriba la primera idea que me pase por la mente. Es que yo sé que nuestro idioma es rico. Y es rico en sutileza y es rico en matices. Pero además no hay dos sinónimos que definan campos de conocimiento idénticos. No hay dos que digan exactamente lo mismo. Hay diferencias sutiles. Pero yo tengo que escogerla. Y además eso tengo que ponerla en el contexto adecuado. Y la modificación, la posición modifica el significado. Vamos a ver este ejemplo, que es un ejemplo, creo que Robert Day lo tiene en inglés, una versión parecida es esta. Vamos a ver aquí. Supongamos esta oración, se añadió sulfato de amonio para precipitar la inmunoglobulina. ¿Qué ocurre según yo puse solo, la primera? Bueno, si yo pongo solo aquí, esto me indica que había otros componentes que no precipitaron, que se quedaron en solución. ¿Ok? Bien.
Y si lo pongo antes de precipitar, es que la inmunoglobulina no se desnaturalizó, no se degradó, no le pasó ninguna desgracia, simplemente estaba precipitada. ¿Me entienden? La moví de antes a después del verbo. La moví en una palabra, la salté y cambió completamente su sentido. Y ahora, ¿qué pasa si escribo así? Para precipitar la inmunoglobulina solo se añadió sulfato de amonio, pues no quise echar ni cloruro de sodio, ni persulfato de amonio, ni más nada. Entonces, la palabra adecuada en el contexto adecuado no es la primera oración que nos pasó por aquí. No, hay que pensarla. Bien, ¿cómo hacer la redacción más precisa? Dando datos, cifras, gráficos, tablas, fotos. El resultado, cada vez que pueda, evite calificativos vagos del tipo mucho, grande, superior, rápido, caliente, prolongado, breve, que nada aportan. El resultado no vale. Y suministre datos para que el lector y el revisor puedan verificar sus conclusiones. Al menos los revisores y los lectores de experiencia, como son todos ustedes, se dedican especialmente a verificar las conclusiones y a dudar de todo. Y a dudar. No, yo voy a sacar la cuenta. Compañeros, ¿cuántas veces ha llegado a mí una tabla de porcientos en la que no suma 100, suma 118 o 85? Pero señores, si yo sumé el porciento, el autor ni siquiera se molestó en sumarlo. Bien. Vamos a leer esto, léanlo ustedes solitos. Bien. ¿Qué nos está pidiendo Benito en este párrafo? Datos que sustenten toda esa afirmación. ¿Qué tal ahora? ¿Ya esto parece un párrafo? Sí, bueno, Esto está mejorado. Ya esto está mejor. ¿Cómo hacer la redacción más precisa? Limite sus juicios de calidad. Esto es útil, importante y necesario, a lo que sea absolutamente indispensable, pues el lector y mucho más los revisores y los oponentes de las tesis, ni qué decir, desconfían de esas apreciaciones y quieren datos para sacar sus conclusiones. Bien. Vamos entonces, terminamos precisión, claridad. Transmita las ideas complejas con palabras y construcciones sencillas. Y esto es de Richard Smith. Soy suspicaz ante las ideas supuestamente tan profundas y complejas que no pueden expresarse en un lenguaje que todos puedan comprender. Esto es muy importante. Duden. Te escribo una carta larga porque no he tenido tiempo para hacerla corta, más Twain. No es un chiste. Es muy difícil la síntesis. Muy difícil. Escribir palabras y palabras y allá va y otra más y se me acaba de ocurrir una mejor. Eso lo hace cualquiera. Lo difícil es esto. Discrimine lo relevante entre lo mucho que no tiene importancia y dé tantos datos como pueda sobre lo que es importante y tan poquito como pueda sobre lo que no tiene importancia y si puede no de ninguno. Ejercicio. En su manuscrito al lado de cada párrafo escriba un par de palabras clave. Usted repite las mismas ideas en el artículo, están dispersas, están desordenadas. Reordene los párrafos, comparte los párrafos, reescríbalo con palabras sencillas. Donde hay 4 palabras, si logra sustituirla por una, genial. Acuérdense que tienen un cestico disponible donde van a ir echando todas las que sobran. Traten de llenarlo, ¿ok? De botar todas las más que puedan.
Seleccione bien qué dice y cómo le dice. Evite los datos irrelevantes. Pregunte, ¿y esto es necesario decirlo? No lo puedo evitar. Esta frase aporta. Bien, ¿y qué pasa del artículo más citado de la literatura bioquímica? El artículo más citado de los métodos bioquímicos es una técnica de este señor UK Limley del MRC, Laboratory of Molecular Biology de Cambridge, en Inglaterra, que fue publicado en 1970 y que se llama así ensamblaje o cleavage, o ruptura de las proteínas estructurales durante el ensamblaje del bacteriófago T4. A nadie le ha importado el bacteriófago T4 ni cómo se ensamblan. El problema es que este señor, en el pie de la figura 1, al final, aquí en este párrafo, describió una nueva técnica para poder separar las proteínas. Y eso, este párrafito, en el pie de la figura 1, porque Nature Mechanic, que es muy amplia en el espacio, da muy poquito, se las arregló para poner en el pie de la figura 1 algo que revolucionó la metodología de análisis de proteínas con una nueva técnica y puso al lado la imagen. ¿Ya? Por el último párrafo del pie de la figura 1 se convirtió en el más citado de las técnicas biológicas. Amigos, levanten la mano los que son docentes. ¡Wow! Miren lo que dice aquí. Cuidado, usted quiere dar una clase en cada texto. No podemos evitar las ganas de hacer lujo de nuestro dominio del idioma. Miren qué cosa más linda de Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito, entre muchísimos libros. La perfección se alcanza, no cuando no hay más que añadir, sino cuando todo lo superfluo ha sido eliminado. Para hacer algo perfecto, no añadan, quiten. Bien, vamos a la fluidez. Es crear enlaces naturales entre párrafos para lograr un flujo suave de ideas sin interrupciones. Y esto lo logramos cuando nos movemos de lo ya conocido a lo nuevo, de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, de manera que el lector sienta que cada párrafo lo prepara para recibir el siguiente, y no que cada párrafo es algo inconexo, que no tiene nada que ver con lo que viene atrás. Una cosa que quiero decirles, para garantizar la fluidez, manejen bien la posición de tema y la posición de impacto de información nueva. De manera que usted acaba de dar una información nueva, en la próxima oración o cláusula la usen como vieja. Claro, en algún momento aquello se acaba, no es eterno. Pero utilicen este criterio porque los va a ayudar mucho a hacerlo fluido. Bien. El ritmo es el responsable de que un texto sea aburrido. Elementos que influyen mucho en el ritmo: el inicio y el fin de los párrafos, la posición de sujeto y verbo, la longitud, la estructura. Más fácil es entenderlo de un ejemplo que explicarlo. Vamos a ver un ejemplo. Lean esto. Despreocúpense del contenido, miren la estructura. Todas las oraciones tienen exactamente la misma estructura. Autor que dijo, el verbo en la misma posición y como complemento qué fue lo que dijo. Vamos a cambiarlo completamente. Para arreglarlo, dedique la máxima atención a cómo usted inicia, porque si usted cambia el inicio, lo demás sigue como una consecuencia lógica. Cambiando el inicio, usted cambia el resto. Utilice inicios estructuralmente diferentes. Vamos a ver cómo lo arreglamos. ¿Cómo cambió? Está todo el contenido redactado de otra manera, en la cual ya no es aburrida. Todos los inicios de oraciones difieren. Fíjense, completamente. ¿Está claro? Lo único que tienen es que cuando empiecen la oración empezara con una estructura distinta, porque están obligados a seguir diferente, entonces eso le da un ritmo. Bien, el tono. Bueno, el tono.
para decirlo de una forma que todo el mundo me entienda, es la posición que expresa el que escribe en relación con lo escrito. Todo el mundo me va a entender cuando escribe. Bien, un tono muy fuerte, muy categórico, es si yo uso estos verbos. Aquí probamos, demostramos, concluimos, establecimos, corroboramos, categórico. No hay quien ose decirme otra cosa. Un poco menos fuerte, mostrar, indicar, encontrar, representar, ilustrar. Más débil, voy bajando mi grado de compromiso con lo que estoy diciendo. Creer, sugerir, podemos avanzar una idea, presumir, asumir. Muy débil. Quizás pudiéramos especular o preguntarnos si o conjeturar o suponer. El solo hecho de cambiar el verbo seleccionado expresa un cambio de mi posición de compromiso con lo que se está diciendo. Desde una afirmación totalmente categórica y que nadie osa decir lo contrario, hasta un comentario que deja abiertas muchas puertas. ¿Cuál es el correcto? Yo no sé, escojan ustedes, pero conscientemente de que están expresando una posición personal respecto a lo escrito. Por ejemplo, ¿vieron cómo baja el tono? De muy categórico a un tono de mucho menos compromiso. O sea, donde yo estoy segura porque encontré este resultado y lo quiero afirmar así, hasta pudiera sugerir que este sea uno de los factores que he cambiado completamente mi posición expresada. Ok. Bien. 6 ideas a recordar para terminar la clase. Primero, gracias a Hemingway, la prosa vigorosa es concisa. Bien. Segundo, considere siempre los hábitos del lector. Tercero, use sustantivos y verbos, no use adjetivos, sin necesidad. Y si hay adjetivos, que se sustenten por un dato. 2 frases cortas pueden ser mejor que una larga. Afirmar es mejor que negar, evite la doble negación. Yo quiero ponerles un ejemplo muy breve, porque ya nada más me queda la última, de la diferencia que hay entre el lenguaje coloquial, que nos gusta a todos los cubanos, y el lenguaje científico. Nosotros tenemos que aprender a hablar en ciencia como así, como decir sí y no, y se acabó el problema. No podemos hacer historia. Y la última, fundamente sus conclusiones. No hay nada evidente ni obvio en lo que usted ha encontrado, fundamente todo en su artículo. Listo.